tomar distancia de nuestras creencias, porque es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué creo lo que creo pudiendo creer en otra cosa? Ese es el tomar distancia. El preguntarme, bueno, ¿y esta creencia que tengo ahora, por qué la tengo? ¿Por qué creo? Pudiendo creer en otras muchas que hay o pudiendo no creer en ella. ¿Por qué? Y al hacerme ese por qué, voy encontrando si las causas o si las, digamos, si lo que ahí me mantiene en esa creencia es auténticamente mío, es actual, o es una creencia que la tengo ahí y que a lo mejor ya me da miedo quitarla, o son creencias que están ligadas a la experiencia, que eso sería lo que llamamos fe. Por ejemplo, lo que hoy vamos a cuestionar no es la fe de las personas, ni es que tu fe esté mal o esté bien. Aquí no hay nada que esté mal o que esté bien. Cuando nos referimos a creencias, es la estructura conceptual que tenemos de algo. Por eso hoy pongo, bueno, creencias políticas, religiosas, creencias familiares, valores que tenemos. Esas son las creencias. Y eso es lo que vamos a tomar distancia, ¿no? Dice, la propuesta en concreto que es ese, que es un cambio de paradigma. Acuérdense el paradigma, el modelo mental, ¿no? Un paradigma es una forma de ver y un paradigma va cambiando. Un ejemplo de paradigmas fueron, por ejemplo, los relojes. Dice, el 60% de la población de Suiza vivía de la relojería, de esa relojería, ¿se acuerdan ustedes? Con muchos engranajes, muelles y todo. Abrían un reloj, los relojeros se ponían así y ahí se veían todo, ¿no? Y dice que alguien descubrió y descubrió el cuarzo, ¿no? Nosotros ahora usamos relojes electrónicos, pero previos a esos eran relojes de cuarzo, donde ya nada más se ponía pues tal cual la pantallita. Y dice, cuando se descubrió el cuarzo, dijeron la mayoría de suizos, dijeron, no, pero ¿cómo un reloj va a poder ser así de una piedrita? No, no es posible, sin engranajes, sin cojinetes, no puede haber precisión en la hora. Dice, tanto que los que descubrieron el cuarzo eran suizos y lo llevaron a un congreso mundial de relojería. Dice, por ahí pasó Citizen de Estados Unidos, por ahí pasó Seiko de Japón, vieron y ahí la historia habló. ¿Quién tiene hoy relojes que no sean nada más para colgar ahí porque era de tu abuelo o de tu padre? Yo tengo uno que era de mi padre, ¿no? Es que se le da cuerda y todo eso y que se abre así. Pero ¿quién usa relojes que no sean ahora electrónicos? Y dice, bueno, a pesar de que el 40% de la población de Suiza perdió su trabajo porque ya no se hacían esos relojes, los propios suizos descubrieron el cuarzo, lo expusieron libremente sin derechos y los que fueron más listos fueron. Y este hombre decía, ese es un cambio de paradigma. Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Y entonces hay que adaptarse a nuevos paradigmas. Pues, ¿qué nos dice este hombre? Nos dice, bueno, el paradigma que yo creo que hay que quitar es el paradigma de redentor. Esto va a ser muy difícil y yo estoy seguro que a muchos de ustedes internamente les suena muy duro. ¿Cómo? Pero pues si Jesús fue el redentor, dio la vida por nosotros, por nuestros pecados, pues él dice, eso es un mito. O sea, Jesús vino a enseñarnos el amor, no a enseñarnos a través del miedo. Jesús, la cruz, y esto yo digo, remito un poco, interpreto lo que él dice. No quiero cambiar ninguna creencia, ni mucho menos mover la fe de nadie, pero él dice, la cruz fue una consecuencia de lo que él predicó y de lo que él vivió, que fue el amor. No fue la causa, no fue que Jesús vino a morir. Y pone ahí el ejemplo de la semilla. Dice, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y dice él, no. Si muere, no da fruto. Y pone el ejemplo de la mujer cuando pare, ¿no? Dice, tiene un dolor, hay una pequeña muerte, pero hay vida.
Entonces dice, si el grano de trigo no germina, o sea, se entierra debajo de la tierra y se pierde él como individuo para dar una espiga. Pero no es porque muere, es porque desaparece. Y esa es la teoría del amor, que esa es la innovación que nos cuenta este hombre, este autor, ¿no? Entonces dice, hay que romper a mi modo de ver y al modo de ver de esas comunidades que están progresando, estudiando profundamente, pues el paradigma de Redentor, el paradigma dualista del bien y el mal, los buenos, los malos, premio y castigo. Te portas bien, vas al cielo, te portas mal, vas al infierno. El paradigma literalista, todos sabemos, ¿no? Pero antes nos costaba. El libro del Génesis no es un libro histórico, es un libro paradójico, es un libro que cuenta, es un libro de anécdotas, es un libro que a través de la imagen quiere explicar cómo fue la creación, ¿no? No es un libro fixista, como nos dice ahí este término, fijo, que salió esto en el siglo XVIII, como decir, no, todas las especies y las creaciones en contra de la teoría de la evolución, todas las especies fueron creadas, la teoría creacionista, igualitas. Y Dios creó esto y esto y esto, y todo lo que creó está. Cuando hoy ya la ciencia, la biología y todo nos dicen, no, cada día mueren millones de especies y se crean otras, ¿no? Entonces, lo literal es quitar. O sea, él dice, el evangelio no es una letra, no es una teoría, es una vida, ¿no? Y divorciado de la ciencia. Hoy día dice, bueno, le tiramos más a un paradigma monista, que decir, de unión, un paradigma donde hablamos de lo holístico, eso significa monista, ¿no? Holista, que une, que no es dual, un paradigma ecocentrado. La ecología es la relación entre los seres. Nos hemos quedado con esa idea. La ecología es sembrar un arbolito, ¿no? Y cuidar las plantas, ¿no? La ecología es que el arbolito, las plantas, tú, yo, el oxígeno, el dióxido de carbono, los planetas, cómo giran las estrellas, todo es una unión, todo. Y hay una inteligencia superior. Aquí no están cuestionando la fe. De hecho, desde la fe hablan. Es decir, esa es la teoría ecocentrado. Y ya sabemos que hubo un tiempo, o sea, los seres humanos vemos limitadamente, posiblemente dentro de 1000 años, todo esto que nosotros estemos debatiendo, se rían los demás, digan, ves, en un tiempo creían en esto y en otro en esto y en otro en esto, ¿no? Una teoría de innovación. O sea, si algo se le ha tachado a las iglesias es ese estancamiento, ¿no? Y viene por ahí, por ejemplo, el Papa Francisco queriendo innovar y vemos que los primeros resistentes no es la gente. Los primeros resistentes no son los que están ahí, ¿no? Los primeros resistentes son su propio equipo. Los cardenales están ahí en el Vaticano. Y esto, bueno, aunque sea difícil de decirlo y de explicarlo, pero es verdad, quien no quiere la renovación son los que están estancados, los que están ahí en su área de confort, sentados en su silla cómoda, ¿no? El cristiano natural, normal, les voy a contar una anécdota, ¿no? Yo un tiempo, cuando estaba con los salesianos, pues se supone que tenía mi voto de castidad, ¿no? Y que no me podía casar. Y estando ahí en las comunidades de Mérida, donde estábamos, íbamos a una de las iglesias, eran iglesias, estaban en las comunidades, algunas apenas estaban haciendo, y había una señora de allá yucateca, y me decía, oiga maestro, me decía, ¿por qué no se casa con una de mis hijas? Están guapas. Y yo le decía, no me decía maestro, me decía, oiga padre, porque yo a veces iba a hacer celebraciones de la palabra y todo. Oiga padre, ¿por qué no se casa con una de mis hijas? Entonces a mí me daba risa porque yo decía, ¿cuánto le importará a la gente normal que el cura se case o no se case? ¿Cuánto le importará? No a los grandes jerarcas de que si la teología, sino a la gente normal. Tuve otra experiencia, ¿no? Estudié con los carmelitas unos años una maestría en espiritualidad y vino un carmelita muy renombrado
a darnos una conferencia. Y dijo, acabo de venir de Roma de un congreso sobre el Espíritu Santo. A mí ya desde ahí me llamó mucho la atención un congreso sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y empezó a hablar y dijo, es que nosotros en nuestra iglesia decimos en el credo que procede del Padre y del Hijo. Y en el credo de no sé dónde dicen que procede del Padre, pero eso es una diferencia esencial, que el Padre y el Hijo. Y yo, que era un pobre monje muy inculto, levanté la mano ahí entre 1000 monjas, ¿no? Y dije, ¿usted cree que a la gente normal, al católico normal, que va a trabajar cada día a una empresa y todo eso, y que cree en Dios, le importa mucho decir que procede del Padre y del Hijo o que procede solo del Padre? Y creo que, yo no me acuerdo de la respuesta que me dio, pero creo que ni él supo responderme muy bien. Así como diciendo, bueno, eso no es importante, el Congreso era para gente intelectual. Entonces, la idea de la innovación es decir, hay que quitar tanta burocracia, ¿no? Y por eso dice acercarnos a lo simbólico, a lo que une, no a lo diabólico, y un paradigma ensamblado con la ciencia. O sea, que la creencia y la religión esté ensamblada con la ciencia. ¿De dónde vienen mis creencias? Entonces, yo creo que primero vienen de la genética. O sea, los seres humanos siempre tenemos. Por ahí alguien decía, bueno, a Dios lo ha inventado el hombre. Y otro alguien dice, ¿no? Acuérdense de lo que le decían a los grandes filósofos, lo que decía Marx, lo que decía Freud, es decir, bueno, eh, la religión es inventada ante la frustración de no saber, de no encontrar respuesta a esta vida, pues la encontramos. Pero por otro lado, hay quien dice, yo también estoy de acuerdo con eso, bueno, ¿y por qué tendría el ser humano que inventar a Dios? Pues a lo mejor surge de una necesidad. Entonces, esto nos viene en los genes, ¿no? Nos viene también del ambiente, los ambientes que vivimos de chiquitos. Viviste en un ambiente religioso, en una cultura judía, católica, evangélica, testigos de Jehová, una cultura oriental. Imagínense ahora que se ha acercado tanto Oriente y Occidente, pues del ambiente. Muchísimo de la educación. ¿Cómo fuimos educados? Por nuestros padres, por los catequistas, por los maestros, por los religiosos, por donde fuimos a la escuela, por los educadores y de la adicción. Quiero hacer mucho hincapié en esto de la adicción. Los seres humanos somos adictos a muchas cosas, ¿no? Al azúcar, al café, a las carnitas, al alcohol. Hay adicciones que tienen mala fama, ¿no? Si alguien es adicto a las drogas o al alcohol, pues ya decimos, wow, pobre, pero todos somos adictos a cierto tipo de comida, a ciertas relaciones. ¿Qué es la adicción? Pues es una costumbre, es un hábito, son una serie de rituales, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues ¿de dónde me vienen las creencias? Cuando me pongo a pensar, cuando me pongo a investigar, pues de todo esto, de ahí salen. Quiero ponerles dos ejemplos actuales que a mí, que a mí, por ejemplo, ocupan un buen rato de mi vida de conocimientos, de mi vida académica, ¿no? Aquí hay un monje que a mí me llama la atención desde que lo descubrí un día. Me llaman la atención sus pláticas. Ahí les pongo el nombre porque pueden buscarlo. Tiene muchísimas de todos los temas, ¿no? Del soltar, del ego, él es budista y, bueno, es de padres españoles, nacido en el Uruguay y se fue a los 20 años a Estados Unidos. Y él, para mí, habla muy claro y lo bueno es que todas sus pláticas que están ahí en YouTube están en español, ¿no? Él dice, por ejemplo, esto, y a mí esto que él dice me gusta, ¿no? Chéquenlo a ver si a ustedes también les gusta, ¿no? Dice, hay tres tipos de personas ante esto del aprendizaje, de la fe, de las creencias, tres tipos. Los resignados, los que dicen, bueno, pues aquí estamos, ¿qué remedio te queda? Aquí naciste, así está el mundo, así, pero que no hacen gran cosa, ¿no?
Los rebeldes, que aquí es como el adolescente, ¿no? Pero también hay quien rompe cosas, quien quiere demostrar, quien quiere. Entonces, la rebeldía es esa, ¿no? Entre el decir, entre los que están resignados y los que dicen, yo voy y lucho y rompo y hago y no estoy de acuerdo con nada. Es el típico adolescente que no está de acuerdo con nada, pero cuando le dices, ¿y qué quieres? Tampoco sabe, ¿no? Y los buscadores. Entonces, Lama Rinchen dice, bueno, yo considero que los que escuchan mis cursos, los que vienen, pues son buscadores. Yo me atrevería a decir esto, que todos los que estamos aquí estamos en búsqueda, no somos gente que venimos a gastar 2 horas de nuestra semana porque no tenemos nada que hacer y a ver qué nos dicen. No, estamos buscando. Y buscando no que nos digan que todo lo que tenemos es lo bueno, sino buscando qué más hay. Y él dice, bueno, un buscador, ¿qué hace? Y entre otras cosas, en una de sus pláticas le escucho esto y les voy a decir al ratito por qué les puse esto, ¿no? Dice, pues un buscador intenta soltar. Y yo quisiera que al tomar distancia de las creencias, ustedes hicieran este ejercicio. Soltar la mente discursiva. Él dice, cuando miras al cielo y dices, mira qué nube, tiene una forma de no sé qué, dice, ya no ves la nube. Ya estás viendo las formas. Entonces, ¿cómo disfrutar sin estar en ese discurso? Dices, tú estás jugando un partido de fútbol, estás jugando, pero si lo están narrando, estás oyendo el discurso. Entonces, nuestra mente siempre está narrando, entonces hay que soltar. Soltar el juicio. Nosotros en nuestro discurso hacemos mucho juicio. Bueno, pero este lama es budista, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que dice, por no nos vaya a querer cambiar de religión. Ya estamos en un juicio. Ah, pero esto, ¿quién lo dijo? Ten cuidado, ¿no? Soltar la queja, ¿no? Este transitar del ego al ser implica eso. Soltar las quejas, ¿no? Entrar a la gratitud, soltar la expectativa y soltar la preocupación. Entonces, digo, por ejemplo, este es un paradigma nuevo de creencias, ¿no? Este es un budista que nos dice, bueno, ya las teorías del budismo se las decimos a la gente. Yo oigo esta teoría y me suena mucho a esta otra. Esta es una monja. Ella es la abadesa de la abadía de San Benito en Montserrat. Se llama María del Mar Albajar. Es la abadesa. Ella tiene un par de, muchas conferencias. Vean una que se llama El Camino de la Interioridad y una que se llama Espiritualidad y Focusing. Focus, háganse cuenta, focus, así tal cual como focus y luego ING, I-N-G-H, focusing. Ella, hágase cuenta que yo oigo a María del Mar y oigo a Lama Rinchen y a mí me parecen de la misma religión. A mí no me parecen que estén hablando de cosas diferentes. Por eso cuando este hombre nos hablaba de un paradigma inclusivo, cercano a la ciencia, pues digo, pues es que por ahí va. Y esta es una mujer actual, una gran teóloga muy reconocida en la iglesia, ¿no? Ella nos dice, en una de esas conferencias, dice, fuimos separados de nuestro ser para adaptarnos al grupo, para agradar. Vean cuántos tenemos ese problema de querer agradar a todo el mundo, para aparentar. Y nos identificamos con eso, con esa separación. Y ella tiene esta teoría de aquí. Dice, nosotros somos, ven ahí el dibujo, somos el centro. En el centro está nuestro ser interior. Y la circunferencia es todo nuestro alrededor. Vean las dos formas que hay ahí, porque ya voy a quitar la diapositiva para que nos podamos ver todos nosotros bien. Pero ella habla de que en el centro es donde está nuestro propio ser, ¿no? O sea, hay mantras de otras creencias que dicen que yo sea una digna morada del ser que me habita, ¿no? Del ser que me habita. Ella dice, el cristianismo es una religión de encarnación. O sea, dice,
en la carne que tenemos se encarna, o sea, el ser está en nuestro interior. Y ella dice, hay dos modelos, y por eso pone una flecha de la circunferencia hacia adentro y una del puntito hacia afuera. Ella dice, yo no he visto que funcione bien en mí, dice, y esto es lo que yo transmito, de la circunferencia hacia el centro. O sea, buscar a Dios a través de accesis, a través de esto, a través de rezos, yo quiero estar buscando a Dios, buscar el centro, buscar mi centro, y hago esto, y hago lo otro, y hago, dice, eso es desde el hacer, desde la circunferencia. Dice, lo otro es buscar a Dios desde Dios. Y es a través de la quietud, por eso ahí dice, situarme en la quietud, a través de la quietud, conectar con mi centro. Y dice, y desde esa quietud iluminas lo que haces, sin tener que cambiar nada. Ella insiste mucho en esto y me he dado cuenta que los budistas también. No, la meditación no es para cambiar, es para darte cuenta. No es para ver tus vergüenzas, lo que no te guste, descúbrelo y entrégalo a ese ser profundo interior. Y esa es la espiritualidad. Bien, pues ella nos dice que ahí dentro, dice los budistas, en el interior, en ese puntito, ellos dicen, ahí está el vacío, ahí está la quietud, ahí está el ser. Y ella dice, los cristianos decimos, ahí está el contacto, o sea, ahí está el amor. Y entonces dice, el amor que en la realidad, y eso lo vamos a analizar la próxima semana, que es tomar distancia de las relaciones. Ese va a ser un tema también muy importante, las relaciones que tenemos con los hijos, con los padres, con los iguales, con la pareja. Y ella dice, ahí en ese punto interior que parece que es muy chiquito, ese es nuestro ser profundo. Y ahí hay contacto. Y ahí hay separación. Dice, hay que hacer las dos cosas. Hay que tomar distancia y hay que contactar. Cuando estamos en contacto, estar con el otro, la intimidad, el saber del otro, pero luego darnos la libertad. No hay amor si no hay libertad. No hay amor si no está uno libremente pudiendo ser quien es. Si estoy nada más en función del otro y de agradar al otro, eso se convierte en una terrible codependencia. Eso no es amor, pero cuando yo estoy con la distancia y con el contacto. ¿Por qué les puse esto? Porque yo creo que el nuevo paradigma, y por eso a mí me gustó esa lectura, no quiere decir que esté o no esté de acuerdo con cosas que dice ahí. Me gustó porque cuestiona el estancamiento, porque dice, cuidado, no solo la Iglesia Católica, cualquier iglesia, cualquier religión, cualquier creencia se estanca y se pierde. Todos los grandes, digamos, fundadores, vean un Francisco de Asís, yo conocí a Juan Bosco porque viví tanto tiempo con los salesianos, grandes fundadores, místicos, pero cuando sus seguidores quieren materializar ese misterio, empiezan a poner reglas, empiezan a poner y acaban con la mística. Lo que hoy se trata es que tú no guardes en tus creencias, en las tuyas personales, en tu coraza, que no guardes estructuras ni paradigmas que no te estén ayudando a crecer, a desarrollarte, a amar, a relacionarte. Cuando me preguntan al Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión? Contesta, bajándose un día de un avión a un periodista, la que te haga mejor persona. No, pero usted viene de Oriente, son mejores las de Oriente o las de Occidente. La que te haga mejor persona. ¿Cuál es la mejor creencia? La que te ayude hoy a unir, a entrar en contacto, la que te ayude a darle luz a la realidad que vives. Si trabajas, si estás en una familia, si estudias, ¿cómo darle luz a eso? ¿Cómo unir? Pues eso es, y entonces yo digo, si a mí mi creencia me ayuda a eso,
ya la hice porque puedo disfrutar de ver que hay cambios en los ambientes donde yo participo. Pero si mi creencia me ayuda a decir, no, las ideas que tiene mi hija a mí no me gustan, por tanto ya no me hablo con ella y ella que se las arregle, y me ayuda a odiar, a segregar, me ayuda a separarme, me ayuda a lo diabólico, no a lo simbólico, pues entonces mi creencia está atrasada, mi creencia no es buena, aunque tenga una base religiosa de no sé qué. ¿Se imaginan ustedes a alguien hablando de la alegría con una amargura total en su vida? Entonces la idea es que tú ajustes tus creencias a que te ayuden a vivir de manera mejor, de manera que puedas entrar en esa armonía. Y siempre hay un termómetro, tu paz interior y tu ambiente, el que creas. Si yo miro en mi familia a ver cómo estamos, cómo nos llevamos el día de hoy y cómo me siento, esos dos miden bien la temperatura, miden bien si estás enfocado o andas disperso. Si tú dices, yo ando muy bien, y a tu alrededor ves un caos, cuidadito. O al revés, si tú a tu alrededor ves todo armónico, pero tú te estás sacrificando y no tienes esa paz interior, aguas. Probablemente no estás enfocado.